Buenas tardes, bienvenidos a su iglesia Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero. Vamos a regalar un aplauso a las redes sociales. Gracias por conectarse. Estamos aquí un día más, gracias a Dios, llevando la palabra de Dios. Y pues, ¿qué te parece si me ayudas a orar para que el Espíritu Santo haga su perfecta obra en nosotros? ¿Vale? Vamos a poner estas manos de Dios. Dios bendito, gracias Señor, gracias te damos por que tú eres bueno, papá, porque por ti estamos aquí, en el mejor lugar que podríamos estar, Señor, que es buscando de ti, recibiendo el pan de cada día, este alimento espiritual, y venimos dispuestos a escucharte, Señor. Y antes de esto te pedimos que perdones todo pecado que haya en nosotros, que nos limpies, que no haya estorbo en nuestro corazón, y que tu bendito Espíritu Santo se mueva con gran poder, que haga su obra perfecta y maravillosa, Señor, y que más corazones sean tocados por ti y más entendimientos sean renovados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues vamos con el tema de hoy. Hoy traigo un tema que se llama salvación, por fe o por obras. Qué importante, ¿verdad? Por fe o por obras. Esto es algo que en la actualidad es una realidad, que existe una gran confusión acerca de esto. Hay una confusión enorme. Y con la Biblia en la mano, alguien podría venir a decirte que la salvación es por obras. Alguien puede venir y enseñarte Santiago 2:24. Y en Santiago 2:24 dice claramente la palabra de Dios. Dice así: ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, otra vez te lo voy a repetir. Dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué responderíamos a esto? ¿Qué responderíamos a una persona que viene, me abre la Biblia aquí en Santiago y me dice, aquí dice que es por obras? Aquí la palabra de Dios me dice que me esfuerce y que haga cosas buenas, porque la fe no basta. Eso es lo que dice, ¿verdad? El texto. Bueno, aquí mis hermanos y amigos que nos visitan, hay uno de los más grandes problemas que tenemos a la hora de interpretar la Biblia. Es uno de los problemas más comunes, es que sacamos el versículo de todo un contexto en el cual se escribió. Y solamente agarramos ese versículo y con ese versículo nos quedamos. Entonces le estamos quitando todo el demás ambiente, todas las demás circunstancias, todo lo demás que ocurrió para que Santiago pudiera escribir eso. Santiago es una carta, mis hermanos y amigos que nos visitan, que fue escrita a la iglesia de Jerusalén. Santiago estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. Eran judíos recién convertidos. Es una carta judía, está escrito en su mayoría tradicionalmente judío. ¿Quiere decir que esto es nada más para los judíos? No. Quiere decir que el lenguaje que ocupa aquí Santiago es con una tradición judía. Entonces, si yo me pierdo el contexto, pues no voy a entender lo que Santiago está diciendo. Es necesario que sepamos que aquí Santiago está hablando a estos judíos recién convertidos. Y la característica de los judíos, ¿cuál era? Vino Jesús a luchar primeramente con eso. Era religiosidad. Esa era la característica del judío, religioso de hueso colorado. Y a eso, por eso es que Santiago escribe esta carta. Y si nosotros nos agarramos toda la carta de Santiago, Santiago hace énfasis a una conducta piadosa. En toda la carta de Santiago, hermanos y amigos que nos visitan, es una conducta piadosa a la cual Santiago llama a todo creyente. ¿Sí? Ahí Santiago 1 empieza hablando de las pruebas y después nos dice que seamos hacedores de la palabra. Y después en el 2 habla que no hagamos acepción de personas. En el 3 nos menciona la lengua.
y también nos menciona cuál es la sabiduría de lo alto. En el capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, de si te metes con los placeres del mundo, pues estás lejos de Dios, que no juzgues a los demás, tampoco si tú haces lo mismo. Habla de la soberanía de Dios y de la brevedad de la vida del hombre. Y en el 5 cierra con el abuso del rico al pobre y además con la paciencia y la constante oración. O sea, es una carta dirigida totalmente a la conducta piadosa. Y si nosotros tomamos el contexto con unos versículos que están arriba de vamos ahí mismo en Santiago 2, vamos a leer desde el 14. Fíjate muy bien todo lo que dice. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ok. Ahí empezamos con la primera parte del contexto. ¿Te das cuenta que aquí no habla, primero que nada, dice el versículo 14, no habla de aquel creyente verdadero? Aquí dice claramente: si alguno dice que tiene fe. Habla de aquel que se dice cristiano, de aquel que dice creer en Jesús. De eso se está hablando Santiago. Los judíos eran especialistas en eso. Ellos se creen la divina garza, ¿verdad? Yo soy el elegido de Dios, Él es mi padre, mi padre Abraham, mi padre Isaac, y yo recibí todo por ellos. Yo soy el elegido. Ellos dicen ser los hijos de Dios. Y a esto es a lo que le está hablando Santiago. ¿Sí? A una profesión simplemente de fe. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante, porque el que tú digas que tienes fe puede ser simplemente una afirmación intelectual. Oye, si a mí me dicen: oye, si tú dices que crees en Cristo, pues vas a tener vida eterna. Pues qué chido, ¿no? Yo creo en Él. O sea, intelectualmente me conviene decir que creo en Él, ¿no? Es conveniente decir que creemos en Cristo. ¿Por qué? Pues porque hay vida eterna. Pero ¿es así nada más? ¿Es nada más yo creo en Cristo y listo? Aquí, pues estas dos preguntas las podremos traducir así. Dice: ¿de qué te sirve decirte cristiano si no más, pues nada contigo, ¿no? O sea, decirte cristiano te va a salvar. ¿Sí? Y por eso dice al final en el versículo 17: así también la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe por sí solita no te lleva a ningún lado. Lo veíamos la vez pasada. La fe de aquellos que le van al Cruz Azul, ¿a dónde los ha llevado? A ningún lado, ¿verdad? Y es fe, ahí están y lloran con el Cruz Azul, pero ahí lo siguen viendo. ¿Verdad que sí? La fe de todos aquellos que siguen jugando el melate, ahí está, pero seguros. Y ahora sí, este es de Dios, yo lo soñé, y ahí van y lo meten, ¿no? ¿Y a dónde los ha llevado esa fe? ¿Ya le pegaron al melate? No, ¿verdad? Por sí sola la fe es inútil. Es inútil la fe por sí sola. Por eso aquí dice Santiago en el versículo 18, fíjate muy bien. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí pone en claro Santiago todo. O sea, les dice aquí: ¿sabes qué? ¿Lo dices? Muéstramelo. La palabra muéstrame en el griego es deiknuo con K, y significa manifestar o mostrar a modo de prueba. Qué interesante, ¿verdad? A modo de prueba tienes que mostrarlo.
¿Sabes qué, mi hermano y amigo que nos visitas? Las obras son simplemente una evidencia visible de una fe genuina. A eso se refiere Santiago. Porque Santiago no está diciendo, a ver, enséñale a Dios que tienes fe. Santiago está pidiendo que a Él le enseñes. Es esto lo que hacen las obras. ¿Tienes fe? Que se vea que tienes fe. ¿Te dices cristiano? Que se vea que eres cristiano. Que tu caminar íntegro día con día muestra a todo el mundo que eres cristiano. Que la gente pueda ver esa luz en tus obras que dan testimonio de tu fe. De que no es una fe muerta, como lo dijo Santiago, sino que es una fe que te está llevando a obrar y a mostrar que realmente eres cristiano. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué les dice Santiago? Bueno, estos judíos creían ser salvos y creían ser salvos, pero seguían haciendo acepción de personas, seguían haciendo menos al pobre, ¿no? Porque dice que venían con necesidad y ¿qué les decían? Dios te bendiga, sí, Dios suplirá, y les cerraban la puerta. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? Es el mandamiento más grande. Dice que amando al prójimo se cubre toda la ley. Y los judíos pues son expertos, ¿no?, en querer cubrir la ley. Entonces Santiago les dice, ¿en dónde están tus obras? Dices que tienes fe, muéstrame. ¿Por qué no eran salvos? Bueno, acompáñame a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos 3 y el versículo 28. Ahí en Romanos 3, 28 vamos a ver algo muy interesante. Aquí Pablo nos dice en este versículo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, Santiago dice que somos justificados por la fe y no solamente por las obras, pero Pablo dice que concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras. ¿Se estará contradiciendo la Biblia? ¿Se contradicen Santiago y Pablo? Claro que no. Están confirmando lo que dicen uno del otro. Uno al otro se confirman cada uno. ¿Por qué se confirman? Porque es verdad que las obras no nos van a salvar, ¿eh? Es una realidad. Pero también es una realidad que sin las obras no puedes mostrar tu fe. Eso es verdadero. Las dos son verdaderos. Tanto no vas a alcanzar salvación por obras, como la evidencia de tu fe son las obras. Y necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque esto es parte de las solas. ¿Se acuerdan que ahí nuestra hermana Leslie nos compartió las 5 solas? Esto es lo que llaman la sola fide. ¿Se acuerdan? Que es solo por la fe. Solo por la fe. ¿Sí? Y muchos podrían decir, no, pues qué injusto, ¿no? ¿Por qué solo por la fe? Bueno, pues porque solamente por eso Dios permite que alcancemos su misericordia y su favor. ¿Sí? Nos justifica, no nos justifica, hermanos, una profesión simple de fe, ¿eh? Como les decía hace rato, que tú digas cristiano, no. La palabra de Dios dice claramente, por sus frutos los conocerás. Entonces, tiene que haber fruto. Tenemos que dar fruto. Y ahí atrásito en Romanos 20, ahí mismo, Romanos 3, versículo 20, fíjate lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, hablando de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de tu querer obrar, por medio de tu querer hacer cosas, de tu querer esforzarte, de tu confiar en tu fuerza, por medio de esas obras de la ley te das cuenta que estás en pecado porque no cumples todo lo que pide la palabra de Dios. Conocemos los 10 mandamientos, pero en realidad son más de 600. Y nadie puede cubrirlos, nadie puede cumplirlos. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir con perfección.
Y ni tú ni yo tenemos esa cualidad. Nadie puede hacerlo con perfección. Absolutamente nadie. Por eso es que dice, nadie va a ser justificado ante Él por lo que haga. Simplemente cuando tú llegues y le quieras decir a Dios, Dios, no, pues yo le di dinero a los pobres, yo fui allá a la casa de hogar y estuve dando de juguetes a los niños y yo hacía muchas cosas buenas, sí, pues por la ley te voy a mostrar que no eran tan buenas tus cosas, porque lo que tú querías era el aplauso, porque lo hacías para satisfacer tu ego, para calmar tu conciencia, pero nunca para glorificarme. Dios hizo todo para su gloria. Y si nosotros no hacemos algo que sea para su gloria, estamos cayendo en incumplimiento de la ley. Entonces, por la ley no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Y hay algo muy importante aquí que debemos entender, mis hermanos. La Biblia habla de justificación de dos maneras. Somos justificados ante Dios, pero también somos justificados ante los hombres. Sí, somos justificados ante Dios y justificados ante los hombres. ¿Cómo? Bueno, fíjate muy bien. Ante Dios, vamos ahí mismo en Romanos 21, y abajito, dice claramente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la justificación ante Dios. Y aquí hay una palabra bien sobresaliente. Dice gratuitamente, ¿verdad? O sea que, pues es gratis, ¿no? ¿Sí? Esta palabra en griego, gratuitamente, significa dorian. Es la palabra, dorian, así como suena con D, dorian, y significa sin una causa y un obsequio. O sea, Dios sin ninguna causa, no porque, híjole, valemos muchísimo, no porque somos los más guapos de la colonia, no porque somos el empresario más exitoso, no. Dios lo hizo sin causa alguna. En nosotros, sin que nos haya encontrado ninguna causa, Simplemente es un obsequio que nos dio. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. Ahí lo dice claramente, la justicia de Dios se manifiesta a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única forma de ser justificados ante Dios. No hay más. No hay otro camino, no es la fe y la Virgen María, no es la fe y Buda, no es la fe y tú mismo, no. Es la fe en Cristo Jesús solamente. ¿Sí? Entonces esto puede, por lo general, en el mundo lleva a dos pensamientos. Número uno, muchos dicen, ¿cómo puede Dios, siendo justo, pues hacer esas cosas, ¿no? De, ay, sí, pues gratis ya te perdono. Y número dos, hay quien dice, ay, qué Dios tan injusto. Ay, sí, todos gratis. Pues no estamos todos, ¿verdad? Sí es gratis, pero no estamos todos. No cabríamos aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, la justificación de Dios, hay muchas personas dicen que es una amnistía, se llama. Una amnistía es un proceso legal por el cual pasas por alto toda ofensa, todo delito, todo lo que sea que hayas hecho y sales absuelto sin hacer caso a lo que hiciste. Viene de la palabra amnesia. O sea, olvidamos lo que hiciste y no te preocupes, pásale. Dios no tiene amnesia. Dios tiene escrito lo que tú y yo hacemos, decimos y pensamos. Dios no tiene amnesia. Y Dios no pasa por alto tu pecado ni el mío. ¿Sí? Vamos allá a Romanos 4, adelántate ahí tantito. Romanos 4, versículo 3. Y aquí lo vamos a entender cuando dijo el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí es donde decimos, pues nada más creyó Abraham y pues yo también nada más voy a creer. No, esta palabra contado en el griego es logizomai, con G y con Z. Logizomai, y significa poner a cuenta de alguien, imputar o atribuir. ¿Y qué puso a cuenta de alguien Dios? Aquí en el caso de Abraham, ¿qué puso a cuenta de alguien? Sus pecados, su mala manera de vivir, su imperfección y su despego de Dios, sus pocas ganas de amar a Dios, así como lo hace contigo y conmigo. ¿Y en dónde van esos pecados? ¿Qué hizo Dios? Esto fue lo que hizo exactamente Dios en la persona de su Hijo amado en la cruz. Tus pecados y mis pecados fueron imputados en esa cruz. Fueron puestos en Jesucristo. Él murió por ti porque tú no puedes pagar esa cuenta. Y ahí en Isaías 53 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Herido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. No pasó por alto el pecado, ¿verdad? No lo pasó por alto porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y aún aunque tú y yo muriéramos, no nos hubiera alcanzado esa muerte para pagar. No nos hubiera alcanzado. Tú y yo no tenemos nada cómo alcanzar eso. Por eso dice ahí adelante de Romanos 6:23, termina el versículo diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, es un regalo. ¿Por qué? Porque el pecado, el salario del pecado, al esclavo del pecado, es la muerte. Ese sí es un salario, porque tú y yo no lo ganamos. Tú y yo nos esforzamos en pecar, tú y yo le echamos ganas, ahí sí le echamos ganas para pecar, ¿verdad? Por eso cuando alguien te pide un consejo, no le digas échale ganas. A lo mejor lo estás mandando a pecar. Mejor dile, cobra ánimo, vamos a orar. Eso sí es bíblico. Sí, entonces esa es la paga del pecado, ese es el salario al pecador. Pero la dádiva, el don, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué es un obsequio? Porque tú y yo somos incapaces de poder alcanzar esto. Nadie puede alcanzarlo, nadie puede obtenerlo por sus propias fuerzas, por sus méritos. Nadie, por eso Pablo nos dice, nadie será justificado por sus obras ante Él. Absolutamente nadie puede llegar ante Dios y jactarse y decir, yo lo hice. Yo me esforcé y yo merezco estar aquí. ¿Y por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué tus pecados y los míos los puso sobre su Hijo? ¿Será un mal padre también entonces? No, no es un mal padre. Es su naturaleza. Dios es amor y te ama. Y dice la palabra de Dios claramente que muchos tienen por tardanza sus promesas, pero no se ha tardado, es paciente para que todos vengan a arrepentimiento y ninguno se pierda. Dios te está esperando a que te arrepientas, a que dejes esa vida de pecado, que entiendas que no vas a ir a ningún lado más que a la muerte. Y sabes que estas son las buenas noticias del Evangelio. Eso es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Pero antes de las buenas noticias, tienes que recibir una mala noticia. Acompáñame a Efesios para que veamos esta mala noticia, por favor. Vamos a Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos a partir del 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto es de ustedes. ¿Así dice?
Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué crees? Esa es la mala noticia. Que ni siquiera en nosotros hay la capacidad de tener fe en Jesús. Pero por amor, Dios puso a Jesús ahí para que tú puedas alcanzar salvación. Y muchas veces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí leemos, pero no te quedes hasta ahí. Recuerda, lee todo el contexto. Fíjate lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La fe no es de nosotros. Dios nos la da. Es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es un regalo? Pues porque si fuera por obras, pues ya no sería gracia. Al que obra, pues le dan un salario, ¿no? Imagínate que tú llegas a la quincena y llegas ahí con el jefe y el jefe te dice, ven, pásale, mira, tengo un regalo. No, y tú bien emocionado, ¿verdad? Tu cheque de la quincena. Pues, le digo, oye, no estás bromeando, ¿qué onda? Pues eso yo me lo gané, eso no es un regalo. El salario no es un regalo. El salario es deuda. Pero aquí dice claramente que esto es un regalo. No puedes hacer nada para obtener un regalo. Simplemente se te da el regalo y listo. Y no hay obras que nos puedan llevar a la salvación. No hay ninguna sola obra. Pero Dios nos capacita en todo. No nos da nada más la fe, sino también dice el versículo 10 que nos va a hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes de que anduviéramos en ellas. Número 1 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Eso fue desde el nacimiento? Somos su creación, ¿no? Y desde el nacimiento cumplimos lo que dice ahí. ¿Andamos en las obras que Dios preparó para nosotros? No habla de nuestro nacimiento. Esto habla del nuevo nacimiento. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, que fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no entrará al reino de Dios. A un judío, maestro de la ley, se lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la misma necesidad que Santiago sabía que había en los judíos. Que dejaran a un lado su religiosidad, que dejaran a un lado el decirse los elegidos y que realmente se pusieran a obrar como tienen que obrar. ¿Por qué? Por medio de la fe verdadera. Por medio de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que entonces venga este nuevo nacimiento. Para que Dios nos infunda una nueva naturaleza, la cual ahora sí va a poder andar en esas obras que Él preparó. Porque en ti y en mí, mira, nuestro problema es, como seres humanos, es nuestra soberbia, ¿verdad? Una vez platicaba con una persona y me profesaba, ¿no? Pues que cree en Dios. Y le decía, sí, ¿verdad? Pues mira, Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió. No, ¿qué pasó? Dice, no es para tanto. No, pues, entonces, ¿tú estás contradiciendo aquí a Dios o Dios está equivocado? ¿O tú eres la única excepción? Tenemos un orgullo y una soberbia como seres humanos en donde no, ¿cómo? O sea, ¿cómo me vas a dejar fuera a mí? ¿Cómo esto va a ser un regalo y yo no tengo nada que hacer en esto? Pues esa es la realidad. Tú y yo somos lo más necio del mundo. No somos los más sabios de este planeta. Somos lo vil y menospreciado, dice claramente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que con más poder se manifieste su fuerza y su deidad en nosotros. Esto es importante, necesitamos entender esto. Y este nuevo nacimiento, ahí cuando le dice Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, es lo mismo que dice Juan cuando nos dice que somos ahora hechos hijos de Dios. A eso se refiere. No todos somos hijos de Dios, como enseña
principalmente la Iglesia Católica, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Creación de Dios, absolutamente todo lo que hay en el universo. Pero hijos de Dios, no todos. No todos podemos tener esto, ¿sí? Y esto, fíjate muy bien, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar este nuevo nacimiento? Porque Nicodemo le dijo, ¿tendré que entrar otra vez al vientre de mi madre? Dijo, no, Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Y qué significa esto? Mira, acompáñame a Ezequiel. Acompáñame a Ezequiel 36. Ahí en Ezequiel 36 vamos a ver qué significa esto del nuevo nacimiento, que no es nada más exclusivo del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que Dios iba a hacer una obra más maravillosa y más sublime que lo que había hecho ya con los judíos. Y dice Ezequiel 36, versículo 25, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿No es lo mismo que leímos hace rato? Es lo mismo que dice Efesios, ¿verdad? Es exactamente el mismo objetivo de lo que nos está hablando. Y ese es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús dijo, necesitan nacer de agua y espíritu, el agua no es literal ni tampoco representa el bautismo, porque el bautismo es una obra y entonces pues no es por obras, ¿verdad? Porque lo estamos viendo. El bautismo es simplemente una señal de obediencia en donde ya estás manifestando esa fe para probarle a todos que tienes fe. El agua representa la purificación, como lo leímos ahí, dice en el versículo 25, agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Es purificación y limpieza el agua. Aquí está representando esto. Es un lavamiento espiritual a nuestro corazón, a nuestra alma perversa, ¿sí? Obrado por el Espíritu Santo nada más. Por el Espíritu Santo es el que obra esto. ¿Y cómo lo obra? A través de la palabra que tú estás escuchando ahorita. A través de lo que Dios te habla para que tú puedas recibirlo en tu corazón. Ese es el agua que Dios está infundiendo ahorita. Ahorita está cayendo agua sobre todos nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para que Dios siga haciendo su obra dentro de nosotros. Es regalo de Él, pero no entra a fuerza. Dios toca la puerta. Dios no entra como Juan en su casa. Y tú tienes que abrirle la puerta. Y hoy está tocando para limpiarte, mejor que los sanitizantes que echan ahí por todos lados. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos, quiere limpiarnos. Y a esto que estamos escuchando se le llama la doctrina de regeneración. Y esta doctrina de regeneración es lo que no permite a los que no han comprendido esta doctrina, no permite entender que Santiago lo que está hablando no es de que las obras nos llevan a la fe, a la salvación, sino que ese nuevo nacimiento, esta regeneración, la obra sobrenatural que va a cambiar nuestra naturaleza pecadora, ¿sí? Y que todo es por el Espíritu Santo que entra dentro de nosotros y viene a morar dentro de nosotros. Eso, ¿qué va a hacer en mi naturaleza pecadora? La va a transformar. Y de querer hacer lo malo siempre, ahora sí voy a poder voltear a ver a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Te quiero amar por sobre todas las cosas. Quiero entregarte mi vida por sobre todas las cosas. Quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Si alguien viene y me pide, ahora sí quiero darle. Solamente mediante esta obra transformadora, nosotros vamos a poder hacer realmente lo que Dios quiere. Porque ya vimos que es don de Dios, en ti y en mí no hay nada.
con lo cual podamos hacer. Y esa es la mala noticia de la que te hablaba. Pero la buena es que Dios pone todo. Mira, nosotros es como si llegáramos a una casa y rompiéramos todos los platos de esa casa. Y el casero viniera y nos dijera, no te preocupes, mira, ve y compra los platos y regrésamelos. ¿Eso hacemos por lo general para otorgar el perdón a alguien? No, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Sí, no te preocupes, ¿verdad? Riéndote, pero por dentro, ¿cómo estaríamos de entrada? ¿Y qué le diríamos? Nada más págamelos y ya, no te preocupes, no vuelvas a venir. ¿No? Pero Dios no te dijo eso, porque Dios sabía que ni tú ni yo teníamos cómo pagar los platos rotos. Dios pagó completamente todo, ¿sí? Y podemos hacer estas buenas obras, las cuales, te repito, van a empezar a dar fruto en nosotros. La salvación tiene causa y efecto. La causa es la fe en Jesucristo. El efecto son las buenas obras, resultado de la salvación. No es al revés, no son las obras para que haya fe y para que entonces te puedas salvar, no. Es solamente por la fe para que podamos recibir esto y entonces sí, aquí podamos nosotros ser justificados ante los hombres. Acompáñame a Hechos 1. Vamos ahí al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1. Y el versículo 8 son palabras de Jesucristo diciéndole a sus discípulos antes de la ascensión. Ya estaba a punto de irse al cielo y Jesús les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser testigo de Jesús es justificarnos ante los hombres de esa fe que profesamos. Nosotros los seres humanos no somos Dios. Nosotros no vemos el corazón. Dios sí lo ve. Dios sabe aquí quién sí es cristiano y quién no es cristiano. Pero nosotros no podemos ver el corazón. La única forma de saber que alguien es cristiano es porque esa redención, esa regeneración interna da una manifestación externa para que nosotros podamos ver que realmente eres cristiano. Esa es la única forma en la que tú y yo podemos hacerlo. Y aquí Dios nos deja bien claro el orden. Dice que vamos a recibir poder cuando hayamos sido testigos y después recibamos el Espíritu Santo. Otra vez nos deja bien claro. Cuando hayas nacido de nuevo, cuando hayas recibido el Espíritu Santo, vas a tener el poder. ¿Para qué? Para que me seas testigo en todos lados. Para que a donde vayas y te pares y digas, yo soy cristiano y Jesús dice arrepiéntete, ahí está un cristiano. Que tú le puedas dar estas buenas nuevas también. Y confrontarlo y decirle, ¿sabes qué? En ti no hay nada que puedas hacer, pero hay alguien que ya lo hizo por ti. Que cuando camines tú estés luchando contra la carne, contra comerte a los hombres o a las mujeres con los ojos, contra estar viendo el dinero mal puesto. No está mal puesto. Estás mal puesto tú, quítate de ahí y deja de verlo. Cuando estés viendo ahí la cerveza sudando, ¿verdad? ¿Qué tal cuando estás sudando ahí? Si esa es tu debilidad, retírate. Tienes poder infundido por Dios a través de su Espíritu Santo. Pero no puedes hacer eso si no tienes el Espíritu Santo. Si en ti no se ha regenerado esta nueva naturaleza. Y es necesario tenerla. De lo contrario no vamos a poder hacer nada y no vamos a poder ser testigos de absolutamente nada. ¿Sí? Esto es, Charles Spurgeon decía así, miren, dice, el corazón cuando es renovado por la gracia es la mejor parte del ser humano. Sin ser renovado es lo peor.
Y tiene mucha razón. Nuestro corazón, claramente dice la Biblia, que es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Y ahora imagínate, sin Dios que está regenerando eso, de ahí nos sacó, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo vivías y padecías? No era nada grato, ¿no? ¿Y cómo vives ahora? Si Dios está contigo. Y si Dios no está contigo, hoy te está hablando. Para que renuncies a eso, para que dejes eso que no te va a llevar a ningún lado más que a un salario, la muerte. Porque estás en pecado. ¿Sí? Esto es muy importante. Y puede haber muchas personas que me digan, no, pero ¿por qué me dices que estoy en pecado, no? Si yo nunca he sido infiel a mi esposa, yo cumplo con mi familia, yo siempre he sido una persona honesta, nunca he mentido, siempre he ayudado al pobre. Sí, espérame, pero ¿por cuál fue la razón por la que lo hiciste, como te dije hace un rato? ¿Para tú estar bien? Para estar bien con tu esposa, sí es muy importante. Para estar bien con tus hijos, también es muy importante. Pero lo más importante es para estar bien con Dios y para que Dios sea glorificado. Para que Dios esté en primer lugar en tu vida. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Puedes decir y tener la facha de santo y de decente y de todo lo que tú me digas, pero tú no estás cumpliendo con lo que Dios te pide, que es tener fe en Jesucristo para poder estar conectado con Dios. Y ahí estamos fuera, estamos descartados, por cuanto todos somos pecadores, lo acabamos de leer, y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Esto es importante, necesitamos entender que Dios en su gracia ha preparado estas obras. ¿Por qué? Porque no nada más te quiere salvar, Él también quiere dar un salario, Él también quiere dar una recompensa a cada uno de nosotros. Estas obras, además de dar testimonio y de justificarnos ante los hombres, también nos van a traer un beneficio, una recompensa a todos y cada uno de nosotros. Vamos ahí a Romanos 2. Acompáñame a Romanos 2. Y ahí en Romanos 2, los versículos del 6 al 10 vamos a leer. Y dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Ahí dice claramente que todos vamos a recibir un pago, ¿verdad? Conforme a nuestro paga el pecado por muerte, y ese sí, pues muchos lo teníamos seguro, ¿verdad? Ese pago. También Dios va a pagar esas recompensas, nos va a dar una recompensa, pero hay algo que debemos entender, que nuestra vida entonces, la vida termina en un tribunal, hermanos y amigos que nos visitan. La vida termina en un tribunal, y en ese tribunal solamente hay dos veredictos: condenación eterna o vida eterna. Esa palabra es muy importante que entendamos. Eterna, para siempre, apartado de Dios para siempre, o en la presencia de Dios para siempre. Es importante saber que vamos a estar ahí y que cuando estemos ahí frente a Dios para dar cuentas, nadie va a estar alrededor de nosotros, nadie va a estar a nuestro lado. A esos amigos que no quieres perder, por los cuales te da pena decir que eres cristiano, no van a estar ahí. A todos esos vecinos que, ay no, que le voy a bajar a la alabanza para que no me escuchen, ellos no van a estar ahí. Tu esposa, tu esposo no va a estar ahí. Vas a estar tú solo, tus hijos, no vas a poder estar con tus hijos. Vas a estar solo frente a Dios para dar cuentas de lo que tú has hecho. Pero
Hoy Dios abre una opción más y te da la opción de tener al mejor abogado que puedes tener, que es Jesucristo. Que Él sí es el único que puede estar a tu lado y abogar por ti ante el Padre. ¿Para qué? Para que cuando Dios te vea con ese abogado diga, este viene por recompensas de vida eterna, no por condenación. Porque Jesús pagó por ti, Jesús abogó por ti, Jesús hizo todo por ti. ¿Nuestras obras son imperfectas? Claro que lo son. Son imperfectas, pero a Dios las ve aceptables por la perfección de Cristo en nosotros, no porque lo hagamos nosotros. Es como cuando tu hijo te da un regalo, ¿verdad? Una tarjetita, un dibujo, y lo ves y arte abstracto, ¿verdad? Sí, todo, pero le dices, ay no, esto no está perfecto, échale ganas. Te alegra el corazón, ¿verdad? Porque es tu hijo buscando agradar tu corazón, buscando hacer algo agradable a ti. Y así lo ve Dios. ¿Y qué es lo que corrige ese garabato feo que hicimos como obra? Pues la sangre de Cristo. Solamente a través de la fe en Cristo podemos nosotros alcanzar fe, mis hermanos. No hay obras. Las obras son muestra de nuestra fe. Es importante que entendamos, que no desperdiciemos más nuestra vida. El tiempo está pasando. Hace poco me quedé asombrado. Yo desde que estoy aquí nunca había visto que 4 ministerios solicitaran servidores. Literalmente nos lo dijo aquí un hermano, Dios nos está rogando. Hijo, te quiero recompensar, hijo, soy amor y por ese amor no quiero que te pierdas. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está diciendo que por ese camino que vas no vas a encontrar nada más que muerte. No hay nada más, mis hermanos, solamente el Espíritu Santo es el que nos va a transformar para lograr estas obras. Cristo hoy te llama a arrepentimiento. Arrepiéntete de esa ambición egoísta, de querer hacer todo para mí, para que me vean, para que tenga, para que sea yo ante la sociedad. Arrepiéntete de eso. Empieza a buscar darle gloria a Dios. Haz tesoros en los cielos. ¿Qué conducta tienes tú? No estoy preguntando si eres cristiano, te estoy preguntando de lo que leímos ahorita, ¿qué conducta tienes tú? ¿Tú estás buscando gloria, honra, eternidad, paz? Y no es que estés buscando robarle la gloria a Dios, no se trata de eso. Porque dice la palabra de Dios que Cristo va a compartir su gloria con nosotros y nos va a coronar. ¿Para qué? Para que esas coronas se las demos y las echemos a sus pies, para que Él sea glorificado. ¿Tú buscas glorificar a Cristo? ¿Lo tienes en tu mente todo el tiempo? Que lo que hagas sea para tu gloria, para que el día que me pongas, lo que sea que me pongas, que seas tú el que vean y no a mí. Aún como cristianos, aún en una sana doctrina, podemos estar nada más viviendo por obras, creyendo que somos salvos, creyendo que soy un buen cristiano. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Le dijo a la iglesia de Éfeso, tú has probado a los falsos profetas, tú has enfrentado a esos pastores que han venido aquí a quererse robar a las ovejas, tú has hecho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Y si no lo conoces, hoy es tiempo de que lo recibas. La invitación, fíjate muy bien, la invitación no es hacer buenas obras. La invitación es a que pongas toda tu confianza y fe en el único que puede salvarte. Es Jesucristo y nadie más. Y Él es Dios por sobre todas las cosas. ¿Ok? Vamos a orar. Dios bendito, gracias Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy nos hablas y nos muestras algo que es muy, muy importante, Padre, que no somos justificados por las obras, que nosotros no hay nada, Señor, que podamos hacer para alcanzar esta justificación, para alcanzar esta salvación ante ti.
Y hoy estamos aquí, Señor, para pedirte perdón, para reconocer que hemos sido esos que hemos obrado de una forma egoísta, que hemos buscado nuestra propia gloria, nuestro propio reconocimiento y te hemos hecho a un lado. Para reconocer que nunca te he reconocido como ese Dios. Y también para saber y entender que yo nunca había escuchado que tú habías hecho todo esto por mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en eso queremos gloriarnos, Padre, en que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra, en que el día de hoy toque nuestro corazón y podamos arrepentirnos, Señor, podamos dejar ese mal camino y tú crees en nosotros esta nueva naturaleza. Venga a nosotros esta regeneración y que te podamos ser testigos en todo el mundo, Señor. Que nuestras obras sean para dar testimonio de que tú eres fiel, de que tú eres verdadero y que solo en ti hay salvación. Y si tú no lo conocías o nunca habías recibido a Jesús en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Dios, yo no sabía de este sacrificio por mí. Yo no sabía que en mí no hay nada tampoco que pueda hacer. Y hoy lo reconozco, y reconozco mi vida de pecado, mi vida egoísta, mi vida que siempre ha sido en mi confianza, en la fe en mí mismo. Pero hoy no quiero seguir más eso. Hoy quiero seguirte a ti, hoy quiero reconocerte como mi Salvador. Quiero poder llegar a ese juicio ante ti, estar enfrente de ti, ante tu tribunal, y poder estar tranquilo sabiendo que tengo a ese abogado que va a defenderme y que va a justificarme ante ti, que es Jesús en esa cruz. Yo creo en ese sacrificio, creo que murió Jesús por mí y al tercer día resucitó, y hoy lo recibo como mi Salvador y también como mi Señor, para esforzarme en la obediencia y dar testimonio de que tú eres verdadero. En el nombre de Jesús, amén.